Encarnado en forma de Dios, Rey de toda la creación, de siervo se vistió, hasta lo sumo se humilló, sufrió la muerte en sumisión. Horrenda muerte en una cruz, inmenso amor le hizo descender a servir al pecador. Gracias sin igual, Cristo demostró, dio su vida a mi favor. Pon en mí la misma mente que hubo en Cristo, hazme un siervo para tu gloria.
gracia sublime es, perfecto es tu amor. Tomaste mi lugar, cargaste tú mi cruz, tu vida diste ahí, y ahora libre soy. Jesús, te adoro por lo que hiciste en mí. Profundo es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo, en el más fondo vaya aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me bastará. Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo, al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
Bendiciones, amados hermanos. Damos gracias al eterno Dios que nos permite poder estar conectados en esta transmisión, ¿verdad? En vivo. Vamos a orar y vamos a pedirle a nuestro Dios que hable a nuestras vidas y que bendiga, ¿verdad? Nuestras familias ahí donde nosotros estamos por medio de su palabra. Vamos a estar leyendo la palabra de Dios, la palabra inerrante y suficiente para nuestras vidas. Padre celestial, Señor, tú eres nuestro Dios, tú eres digno de suprema alabanza, tú eres digno de suprema adoración. Señor, bendícenos con tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, Señor, que penetra lo más profundo de nuestros corazones. Habla a nuestras vidas, Señor, aliméntanos. Fortalécenos en fe, Padre, para que cada día podamos darte gloria y alabanza a ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Como ustedes saben, estamos estudiando la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Colosa. Hemos estudiado todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2. La última vez estuvimos estudiando hasta el versículo 10, recordando de que en Cristo Jesús nosotros estamos completos. Y Pablo sigue la misma idea y sigue ahondando, dando muchos más detalles, qué es lo que significa esto de estar completos en Él. Estuvimos estudiando de que no debemos dejarnos engañar, no debemos dejarnos atrapar por medio de la filosofía mundana centrada en el hombre, que procura, ¿verdad?, desenfocarnos de Cristo, sino que más bien nosotros podamos tener nuestra mirada hacia Cristo, que es nuestro Salvador, y entender que en Cristo nosotros estamos completos y que Él nos ha dado de su plenitud, ¿verdad?, para vivir la vida cristiana. Así que Pablo sigue dándonos más detalle y explicando lo que esto implica. Según la argumentación del apóstol Pablo, nosotros en Cristo hemos sido hechos una nueva creación. Y esto es posible porque Cristo nos ha circuncidado el corazón. Eso es lo que dice el versículo 11. Versículo 11, Colosenses 2:11, Pablo dice: en Él fuiste circuncidados con una circuncisión no hecha por manos, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Así que Pablo una vez más está dando por sentado, ¿verdad?, de que Cristo nos ha transformado, de que en Cristo nosotros somos una nueva creación. Y Pablo quiere dejar esto bien claro porque los falsos maestros que habían entrado a la iglesia de Colosa estaban sumando, estaban adicionando otras cosas más al evangelio, y esto es lo que realmente si se da esta mezcla, si se da por sentado esta mezcla, realmente eso no es el evangelio. Y es lo que Pablo dice pues también en la carta de Gálatas, que hay algunos que quieren perturbar, que hay algunos que quieren pervertir, yo diría hay algunos que quieren adulterar, ¿verdad?, el evangelio. No podemos aceptar de que algo más se adicione a la obra consumada y terminada de Cristo Jesús a favor de su pueblo, a favor del pueblo de Dios. Así que Pablo entonces está diciéndole a los creyentes en Colosa: ustedes han sido ya circuncidados, ustedes no tienen que circuncidarse, ¿verdad?, de una manera externa. Y recordemos una vez más que la circuncisión era una señal externa que se hacía a los niños varones de 8 días de nacido. Se le hacía un corte en redondo en el prepucio, y esto tenía un significado, y era que estos niños pertenecían al pueblo del pacto. Esta era una señal que identificaba al pueblo de Dios con su Dios. Dios había cortado, Dios había separado al pueblo para sí, y el pueblo debía de andar, ¿verdad?, en relación con este Dios de pacto. Ahora, Pablo tiene que decirle a estos creyentes en Colosa, no solamente a los judíos, sino a gentiles,
que no se habían circuncidado, y Pablo tiene que decirle, mire, ustedes han sido ya circuncidados, no necesitan ser circuncidados externamente como algo adicional para ser salvo, como estaban diciendo algunos, que necesitaban circuncidarse para poder ser salvo. Pablo dice, no, ustedes están completos en Cristo Jesús porque ustedes ya han sido circuncidados. Esta circuncisión no es una circuncisión hecha a mano, según era la práctica, ¿verdad?, en el antiguo pacto, sino ustedes han sido circuncidados, dice el texto, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. No sé si notaron, mediante, dice Pablo en el versículo 11, al quitar el cuerpo de la carne mediante la circuncisión de Cristo. Cuando se hacía la circuncisión, se quitaba de alguna forma una parte de la carne, pero aquí Pablo está diciendo que ahora en Cristo Jesús, Cristo ha separado a su pueblo para sí. Cristo ha cortado, ¿verdad?, ha apartado a su pueblo, ha consagrado a su pueblo para sí, y esto mediante la circuncisión de Cristo Jesús. Amados hermanos, nosotros somos el pueblo del pacto porque Cristo ha circuncidado nuestro corazón. ¿Qué quiere decir esto? Otra manera de decirlo es que en Cristo Jesús y por su obra nosotros somos hechos nueva creación, porque se nos ha circuncidado el corazón. No es por la circuncisión en la carne que nosotros estamos completos en Cristo, sino es por la circuncisión del corazón. Cristo ha cambiado nuestro corazón, Cristo ha circuncidado nuestro corazón, y ahora entonces nosotros somos pueblo de Dios. El Señor ha colocado sus leyes en nuestro corazón para que nosotros podamos vivir como el pueblo de Dios, obedeciéndole, sirviéndole a Él. El apóstol Pablo entonces está usando aquí en este pasaje la señal del antiguo pacto, es decir, la circuncisión, y él está usando esto en un sentido espiritual. Romanos capítulo 2, por ejemplo, versículo 28, miren lo que Pablo, diciéndole a tanto judíos como gentiles, les dice, al judío principalmente, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior. Y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermanos, el estar circuncidados espiritualmente entonces significa el haber experimentado un cambio radical en la vida. Nosotros estábamos en algún momento muertos y por la obra del Espíritu Santo ahora tenemos vida. Y estoy hablando nuevamente en sentido espiritual. Tenemos vida espiritual en Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice que Él nos dio vida a nosotros. ¿Y cuándo? Cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Así que esta señal de la circuncisión tenía un significado mucho mayor. No era simplemente un rito externo, no era la idea de simplemente derramar sangre por medio de esta cirugía. El mismo Dios estaba pensando en una relación, ¿verdad?, de redención, una relación salvífica, Él siendo Dios, obviamente, y nosotros siendo su pueblo, el pueblo del pacto, el rey del pacto, el Señor del pacto, ¿verdad? Así que entonces Pablo está diciendo que nosotros hemos sido circuncidados, pero una circuncisión del corazón, donde el corazón es transformado y es movido entonces ahora para vivir en la palabra de Dios y vivir para la gloria de Dios. Así que eso es lo que está diciendo entonces el apóstol Pablo. Nosotros estamos completos porque hemos sido circuncidados, no con una circuncisión externa, sino con una circuncisión de corazón.
El Señor ha hecho, si pudiéramos pensarlo de esta manera, el Señor nos ha hecho una cirugía de corazón. Ahora nuestro corazón es un corazón que debe de arder por pasión, ¿verdad?, hacia Dios, amar a Dios y obviamente pues también amar a nuestro prójimo y poder servirle de esa manera también. Deuteronomio capítulo 30, versículo 6, Moisés, siendo inspirado por el Espíritu Santo, dijo lo siguiente, Deuteronomio 36, él dijo, y circuncidará Jehová tu Dios, no dijo tu prepucio, circuncidará Jehová tu Dios tu corazón. Recuerden ustedes que la palabra hebrea para corazón hace referencia a todo el ser, a toda la vida. Así que lo que está diciendo entonces aquí Moisés, circuncidará Jehová tu Dios tu vida, tu corazón y el corazón de tu descendencia. ¿Para qué? ¿Para qué Dios circuncida el corazón? La parte B, la parte segunda del versículo 6 dice, para que ames, para que ames. Dios ha circuncidado tu corazón. Dios te ha hecho una nueva criatura. ¿Para qué? Para que ames. ¿A quién? A Jehová tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu vida, con toda tu alma. Dice Moisés ahí, ¿verdad? Así que entonces, amados hermanos, en esta circuncisión del corazón ahora, nosotros podemos, por medio de la fe solamente en Cristo Jesús, nosotros podemos ahora apreciar a Cristo, valorar a Cristo, lo que Él ha hecho por nosotros. Cristo nos ha libertado de la esclavitud del pecado. Ahora nosotros podemos renunciar al pecado, a nuestra tendencia natural pecaminosa. Esto es lo que hace Pablo cuando menciona el versículo 11, ahí la parte B, cuando dice, al quitar el cuerpo de la carne, mediante la circuncisión de Cristo. El cuerpo de la carne, esta expresión hace referencia a nuestra naturaleza caída, hace referencia a nuestra naturaleza pecaminosa. Nuestra naturaleza pecaminosa ahora en Cristo Jesús no nos domina. Nuestra naturaleza pecaminosa no es nuestro amo, no es nuestro Señor. Ahora nuestro Señor es Jesucristo, el Hijo de Dios. Pablo cuando dice que hay que quitar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal, otra manera de decirlo es que ahora nosotros en Cristo Jesús, nosotros, aunque tenemos una naturaleza pecaminosa, nosotros no somos dominados por esta naturaleza pecaminosa, sino que ahora nosotros, por medio de Cristo y la obra del Espíritu Santo, nosotros hacemos morir nuestra vieja naturaleza y vivimos en novedad de vida, ahora espiritualmente, por la obra de Cristo. Romanos capítulo 6, versículo 6, el apóstol Pablo dice lo siguiente, sabiendo esto, ¿qué cosa, Pablo? Que nuestro viejo hombre, nuestra naturaleza pecaminosa, fue crucificada juntamente con él. ¿Se escucharon eso? Nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. ¿Para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Nosotros éramos unos sirvientes al pecado, servíamos al pecado, pero ahora somos siervos. ¿De quién? Del Dios Altísimo. Somos siervos de Dios. Así que entonces, de acuerdo a lo que Pablo está diciendo aquí, de acuerdo a la palabra de Dios para nosotros hoy también, nosotros estamos completos en Cristo, porque en la unión con Cristo nosotros hemos sido transformados y hemos sido circuncidados, no con una circuncisión externa, sino con una circuncisión interna. El Señor nos ha hecho una cirugía de corazón para que nosotros podamos andar en Él, andar en sus mandamientos. Y eso significa entonces que por esta obra nosotros estamos completos. No necesitamos circuncidarnos externamente. No necesitamos adicionar algo más
a la obra que Cristo hizo a favor de nosotros. Lo siguiente que dice Pablo en el versículo 12 también es que nosotros estamos completos en Cristo Jesús, porque solamente en Cristo nosotros hemos muerto al pecado y hemos resucitado ahora a nueva vida. Y esto nuevamente solamente por medio de la fe en el poder de Dios. Es lo que Pablo está diciendo en el versículo 12. Leamos el versículo 12. Sepultados con Él. ¿Sí escucharon eso? Sepultados con Cristo en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Jesucristo fue sepultado, ¿recuerdan ustedes? Jesucristo resucitó al tercer día. Y esto nos muestra entonces el Evangelio, ¿verdad? Lo que Cristo ha hecho a favor de nosotros. Cuando nosotros nos bautizamos con esta señal externa, es decir, cuando el agua cae sobre la persona, lo que se está diciendo entonces es que nosotros estamos muriendo al pecado y ahora vivimos para la gloria de Dios, ¿verdad? Esa es una señal, nuevamente, el bautismo, una señal externa, un símbolo del pacto de gracia. El Evangelio de Cristo entonces nos señala la muerte, nos señala la resurrección de Cristo y luego Cristo ascendió a la gloria de Dios. Asimismo entonces nosotros, en nuestra identidad con Cristo, ¿verdad? Por medio de esta ordenanza, por medio de este sacramento, el sacramento del bautismo, se nos ilustra entonces lo que el Espíritu Santo obra entonces en nuestro corazón. El Espíritu Santo obra en nuestro corazón limpiándonos. Lo que el agua hace externamente es limpiar, lo hace Cristo internamente por su Espíritu y por su palabra, ¿verdad? Eso es lo que entendemos. Hemos muerto al pecado y ahora vivimos en nueva vida para Cristo. Esta muerte al pecado y nueva vida es posible mediante la fe solamente en Cristo Jesús. Y miren lo que dice el versículo 12. Habiendo sido sepultados con Él. ¿En dónde? En el bautismo. Cuando nosotros nos bautizamos, cuando se da esta ordenanza, entonces nos estamos identificando como el pueblo del pacto, pero al mismo tiempo esta ordenanza tiene un significado espiritual. Cristo está limpiando nuestros pecados. Cristo está purificando nuestras almas cada día más, ¿verdad? Para vivir para la gloria de Dios y ser llevados, obviamente, a la gloria eterna de Dios. Nosotros hemos muerto el pecado y ahora ya hemos renacido, como dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Hemos renacido para una esperanza inmarcesible, para una esperanza gloriosa. Solamente eso es posible por medio del poder de Dios que levantó al mismo Cristo de entre los muertos, por la fe en la acción del poder de Dios que le resucitó de entre los muertos. Entonces, una vez más, nosotros estamos completos en Cristo, porque ahora en Cristo nosotros hemos muerto el pecado y hemos resucitado ahora a nueva vida. Es posible todo esto, amados hermanos, gracias a la obra de Cristo Jesús. Si logran ustedes notar, amados hermanos, lo que implica, lo que significa estar completos en Cristo Jesús. Estamos completos porque Él nos ha circuncidado, ¿verdad? Una circuncisión de corazón, no una circuncisión externa. Estamos completos porque ahora en Cristo Jesús nosotros hemos resucitado con Él por la fe que Él nos ha dado a nosotros. Esa fe, ¿verdad?, que se vio en acción mediante el poder de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos. Es esa misma fe la que el Señor nos ha dado a nosotros para que depositemos nuestra confianza en Él, para que creamos cada día más en Él y para que estemos convencidos cada día más
acerca de Cristo, acerca de su persona, acerca de lo que Él es, acerca de sus promesas, acerca de su obra a favor nuestro. Es interesante, amados hermanos, a la luz de esta carta, que Pablo quiere dejar claro de que en Cristo Jesús estamos completos, no por algo externo que nosotros podamos hacer, sino simplemente por la obra de Cristo Jesús, ¿verdad? No es por lo que nosotros podamos hacer, sino es por lo que Cristo hizo a nuestro favor. Ahora, algo más que Pablo sigue diciendo en el versículo 13, es que en Cristo se nos ha perdonado, y escuchen esto, miren esto, se nos ha perdonado todos los pecados. Eso significa que en Cristo Jesús estamos completos. Se nos han perdonado todos los pecados. ¿Cuáles pecados? Los pecados pasados, los pecados presentes y los pecados futuros. En Cristo se nos han perdonado todos los pecados. Esto implica entonces, según el pasaje que estamos leyendo, la anulación del listado de transgresiones que era contra nosotros. Cristo tomó este listado de transgresiones que era contra nosotros, la quitó de en medio, quitó ese listado y se la echó sobre sí en la cruz, saliendo victorioso sobre la ley, saliendo victorioso sobre el pecado, saliendo victorioso sobre toda autoridad, sobre todo poder de las tinieblas. Así que eso es lo que dice Pablo en el versículo 13. Y a nosotros, dice Pablo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de nuestra carne, Él nos dio vida juntamente con Él. Pablo está diciendo entonces que en Cristo se nos han perdonado todos los pecados, que Él nos ha dado vida juntamente con Cristo. ¿Y qué fue lo que Cristo hizo entonces? Esto implica que Cristo nos perdonó todos los pecados, pero número 2, Él anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. ¿Qué significa esto? Hermanos, nosotros somos pecadores. Nosotros no podemos cumplir con la ley de Dios. La ley de Dios, las ordenanzas de Dios, los mandamientos de Dios, nos dicen a nosotros que somos culpables y que merecemos la muerte. Esa acta de decretos que nosotros no podemos cumplir, que había contra nosotros, que nos mostraba o nos muestra por la ley que somos pecadores y que merecemos la muerte, que merecemos la condenación. Eso nos era contrario. Así que lo que dice la Escritura entonces es que Cristo quitó esta acta de decretos y entonces la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? Cristo Jesús es el único que pudo cumplir la ley perfectamente, que vivió una vida santa, que vivió una vida en perfección, y que ahora entonces en Cristo Jesús nosotros somos ahora sus hijos, hemos sido justificados por la fe, somos su pueblo, somos su herencia, ¿verdad? Somos propiedad de Él. Nosotros ahora estamos completos, hemos sido circuncidados, hemos sido muertos al pecado y ahora vivimos para Cristo. El Señor anuló el acta de los decretos que era contraria, y eso lo hizo al morir en la cruz del Calvario y clavar esta acta de los decretos, todo este listado que nos mostraba que éramos pecadores, los clavó en la cruz. Algunos estudiosos dicen que antiguamente, cuando un malhechor, ¿verdad?, era condenado a muerte, se colocaba el listado de todas sus transgresiones, por qué esta persona lo habían asesinado, le habían quitado la vida de esa manera. Así que colocaban todo ese listado allí. Hermanos, la ley de Dios nos muestra una vez más, es como ese espejo que uno se mira y
y se mira que es un pecador. Pablo dice que la ley es el ayo, es decir, el pedagogo que nos lleva hacia Cristo. Por eso es que la ley no es que sea mala. Dice Pablo que la ley es buena y justa. Nosotros somos los pecadores y no podemos cumplir las ordenanzas, las leyes santas de Dios por nuestro pecado. Así que, ¿qué hizo Cristo entonces? No solamente declaró que nuestros pecados son perdonados, sino que Él anuló el acta de los decretos. ¿Cómo lo hizo? Quitándola de en medio y clavándola en la cruz, diciendo: consumado es, pagado es, la deuda ha sido cancelada, ha sido terminada. Pero luego dice, al final del versículo, que Él despojó, ¿a quiénes? A los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Una vez más, en Cristo se nos han perdonado todos los pecados, se nos ha anulado la lista de transgresiones que era contra nosotros, quitándola y echándosela sobre sí en la cruz. Pero al mismo tiempo, Cristo salió victorioso, siendo superior y desarmando a todas las autoridades, incluyendo a las potestades de las tinieblas. Lo que dice Pablo en el versículo 15 es que Cristo despojó, o la palabra griega que se utiliza aquí es desarmó, le quitó las armas. ¿A quiénes? A los principados y a las potestades, y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aquí la idea que se presenta es esa exhibición pública que se hacía cuando un gobernante, ¿verdad?, vencía a su enemigo. Este rey, este general, este conquistador iba adelante y detrás venían todos sus enemigos derrotados. Y se dice que en Roma, en el primer siglo, cuando ocurría esto, había un desfile triunfal donde el rey victorioso iba hacia adelante, ¿verdad?, victorioso, conquistando, y todos sus enemigos venían desarmados, y era una exhibición pública. Lo que está presentando Pablo aquí es que por medio de lo que Cristo es y lo que Cristo hizo a nuestro favor, desarmó a los principados, a las potestades de las tinieblas, y ha triunfado. ¿Dónde? En la cruz. Solamente Cristo puede hacer esto, hermanos, triunfando en la cruz y venciendo a todas las potestades, a todas las autoridades de las tinieblas. Es decir, amados hermanos, Satanás puede tentarnos. Satanás posiblemente puede seducirnos para que caigamos en pecado. Escuchen esto. Podemos quizás, ¿verdad?, ser influenciados, si pudiéramos decirlo de esta manera, por la fuerza de las tinieblas, pero no podremos ser nosotros derrotados completamente si estamos unidos en Cristo Jesús. Vemos el caso de David. David, un hombre de Dios, cayó en pecado, pero este hombre se levantó nuevamente, se arrepintió de sus pecados, siguió perseverando en Dios, y fruto de eso es el Salmo 51. Contra ti, oh Dios, contra ti solo he pecado, he hecho lo malo, renuévame, límpiame cada día más. Pablo está diciendo que con lo que Cristo hizo, desarmó a todas las autoridades de las tinieblas y triunfó sobre todo eso en la cruz del Calvario. Eso significa, una vez más, que nosotros en Cristo Jesús se nos ha entregado todos los recursos espirituales. Satanás no puede destruirnos. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Hemos sido justificados, hemos sido santificados y seremos llevados a la gloria de Dios. Romanos capítulo 8, versículo 30 dice que aquellos que Dios predestinó, a esos también Dios llamó, a esos Dios también justificó, a esos Dios
también glorificó, da por sentado, que en esa unión con Cristo Jesús nosotros estamos completos. Así que a la luz, una vez más, de nuestro pasaje, se nos recuerda en detalle que en Cristo Jesús nosotros estamos completos, porque una vez más, amados hermanos, tenemos una circuncisión de corazón. Somos nuevas criaturas y la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, nueva, escuchen eso, nueva criatura es. Si tú eres una nueva criatura, la Biblia dice, las cosas viejas pasaron y he aquí ahora todas son hechas nuevas. ¿Qué significa eso? Que si tú realmente has sido circuncidado de corazón, si tú eres nueva criatura, tú no puedes vivir en las cosas del pasado, siendo esclavo de las cosas del pasado. ¿Por qué? Porque en Cristo se te ha redimido. Tú perteneces a Cristo, tú no perteneces a este mundo, tú no perteneces a el reino de las tinieblas, tú perteneces al reino de la luz. El Señor nos libertó y ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo. Nosotros somos siervos de Cristo. Cristo es nuestro libertador. Cristo es nuestro Salvador y de esta manera debemos tenerlo presente. Cristo Jesús ha perdonado nuestros pecados. Cristo Jesús anuló el acta de los decretos que nos era contraria. Cristo Jesús desarmó a los principados y potestades y los llevó allí, ¿verdad? Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Eso era como un espectáculo, es la idea, ¿no? Como un espectáculo que el Señor Jesucristo diciendo, he vencido, he vencido. Hermanos, eso significa que nosotros somos más que vencedores. Nosotros somos victoriosos, ¿verdad? Pero una vez más, recuerda, no en nuestras fuerzas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Somos triunfantes por la obra del Señor Jesucristo. Que cada día, amados hermanos, en medio de nuestra situación, en la que nosotros nos encontremos, recordemos quiénes somos nosotros. Somos el pueblo de Dios, somos sus hijos, somos su iglesia, y eso nadie podrá cambiarlo. Oremos a Dios. Padre, gracias te damos, Señor, en este día. Señor, somos tu pueblo, Padre, somos tus hijos. Hemos sido circuncidados con una circuncisión hecha por ti mismo, en la que tú, oh bendito Dios, Padre, nos separas para ti. A través de Cristo, Cristo es nuestra circuncisión, derramó su sangre, su vida completamente a favor nuestro. Ayúdanos a entender una vez más que hemos sido circuncidados, que somos una nueva creación, que somos propiedad tuya, Padre, que somos tu pueblo, que somos tus hijos, y que en medio de cualquier situación, en medio de las filosofías que se levantan en este mundo, en medio de las voces que se levantan, Señor, nuestra identidad está en Cristo Jesús. Nuestra vida está escondida en ti, Padre. Gracias te damos. Bendice a tu pueblo, bendice a las familias allí en sus casas. Bendíceles, oh Dios amado, y que recordemos siempre, oh Dios, que tú eres el Señor del pacto, que nosotros somos tu pueblo, el pueblo del pacto, y que debemos de vivir, Señor amado, acorde a tu palabra, Señor, porque hemos sido circuncidados del corazón para amarte, para poder servirte, Señor. Señor, aléjanos del pecado, Padre. Guárdanos para ti, oh Dios amado. Es mi oración esta mañana. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Amén.